En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel. Estamos en un nuevo programa, Conversando en Positivo, un programa de divulgación, especialmente en estos tiempos de tanto cambio, tanta transformación. Así que estamos aquí fuertes, haciendo un aporte al desarrollo de la conciencia y agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar ahí siempre presente, enviando comentarios, apoyando. Así que muchas gracias a todos. Les recuerdo como siempre que estamos en todas las redes, estamos en Spotify, estamos en Instagram, etcétera. Así que por todos los medios pueden escuchar. Y hoy, bueno, hoy nos estamos trasladando a México con una muy grande invitada que se dedica hace mucho tiempo al desarrollo de la conciencia. Ella es cubana, ahí la están viendo en pantalla. ¿Cómo estás, Jocelyn? Ella es Jocelyn Arellano. Jocy le dicen, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, Edgardo, es un placer, un honor que me hayas invitado. Feliz de hablar de No, estos temas que tanto nos gustan. es cierto, es verdad. Adelante. Bueno, Jocelyn Arellano, ella es, bueno, vive en México y en España, nacida en Cuba, es artista, maestra de meditación, sanadora, escritora. Desde el año 1988 aproximadamente ha impartido cursos de meditación en cárceles, centro de ayuda a víctimas de abuso, trauma, depresión, en escuelas y en múltiples grupos de ayuda para adicciones. Imparte distintas conferencias, cursos sobre el tema de la muerte y la vida después de esta. Autora, bueno, de muchos artículos también sobre temas de conciencia, como meditación, el encuentro con nuestro ser, etcétera. Ayuda también, que es su gran tema, a los que están a punto de morir, a dar este paso con paz, al igual que ayuda a los que ya están al otro lado, que sigan su camino hacia la luz. Tiene un libro del autor Encuentro con nuestro ser, una puerta hacia la luz, que lo escribió junto con Carmen de Seife. Así que, bueno, y muchísimas cosas más, Josi, ¿no? Felicitaciones por todo lo que has realizado durante tantos años en este camino. ¿Cómo te encuentras hoy en esta gran transformación que estamos viviendo y esta pandemia que ya nos tiene casi un año, un poquito controlados, con mucha gente con miedo y otra gente también aprovechando la oportunidad? Me encanta que digas, efectivamente, con mucha gente con miedo y otros aprovechando la oportunidad. Bueno, yo creo que son momentos, personalmente yo creo que son grandes momentos, grandes oportunidades de estar vivos, porque evidentemente estamos en un cambio de conciencia. Este virus, el COVID, ha venido simplemente a acelerar el proceso en el que ya estábamos los seres humanos. Yo hablo de cambio de conciencia, Edgardo, porque me preguntas cómo estoy yo en este proceso de cambio de conciencia. Cuando hablo de esto, a lo que me refiero es que ya llevamos, bueno, casi desde los años 50 en un cambio gradual que se ha ido acelerando, donde los seres humanos, nuestra misión es tener más y más conciencia de lo que somos amor y unión con todo. Y cuando hablo del cambio de conciencia es que hemos tenido siglos, la humanidad, de estar en el miedo. Básicamente, la mayor parte de nuestros actos y pensamientos y emociones han estado anclados en la idea de creernos separados y mucho en ese miedo que es el que nos lleva a creer que hay, a hacer y actuar desde la desconfianza y nos lleva a, a, a hacer actos desarmónicos. El mundo es un de nuestra propia desarmonía al estar basados en el miedo. Entonces, bueno, lo que voy con esto es que el cambio es básicamente es que esto es un llamado de nuestro ser a nosotros mismos para decirnos, es hora de que te acuerdes de que tú eres
del miedo, de la inseguridad y de la vulnerabilidad, podemos entrar en contacto más con lo que somos, o sea, acordarnos de que esta luz que está en nosotros y el amor está en nosotros y que en medio de todas nuestras histerias, acordarnos de quién somos. Y para mí esta es la gran oportunidad de este momento. En lo personal es cómo prender la luz, cómo prendo mi luz en medio de la oscuridad, cuando hay tanto ruido alrededor nuestro, porque además la pandemia, o vamos a decir, el virus, lo único que ha hecho es ha venido a alzar el miedo. Hay demasiado miedo. Sí, es verdad, es verdad. Cada vez más grande. Hoy día de nuevo ya viene la segunda parte, algunos están ya en la tercera y siguen y volvemos. Está impresionante cómo los medios de comunicación también masivos han ido de alguna otra forma metiendo mucho más miedo, ¿no? Sí, vamos a decir que la oscuridad se está aprovechando de esto para meter más miedo. Y la verdad es que para empezar, yo entiendo que el virus no puede sobrevivir en el amor. Más bien, mientras más miedo, más cultivo hay para que siga propagándose. Mientras más amor, el virus no puede sobrevivir en el amor. Entonces, es una oportunidad, digamos, para ver con cuánto miedo vivimos, porque el miedo no es ahora nada más, Edgardo, ¿verdad? Ahora parecería que hay más miedo, como que hay una razón para tener miedo, pero en realidad este miedo nos ha gobernado todas nuestras vidas y es lo que nos impide fluir, nos impide ser más amorosos con nosotros y con los demás, más compasivos. Entonces, bueno. Sí. Antes de seguir profundizando en eso, te quería preguntar cómo ha sido tu camino de desarrollo de conciencia. Yo sé que partiste hace mucho tiempo, que ha sido como un proceso, pero para los que no te conocen, yo entiendo que este programa llega a mucha gente, pero algunos quizás no te conocen, para que nos cuentes un poco tu historia, cómo ha sido tu evolución. Gracias, Edgardo. Sí. Yo llevo más de 30 años. Empecé un camino en realidad. Bueno, yo siempre tuve una inquietud de qué estábamos haciendo en este planeta, para qué estamos aquí. Y realmente fue cuando tuve una situación difícil en mi vida, entre los 25 y 30 años, muy difícil, que estaba yo, bueno, con mucho sufrimiento y pensé, tiene que haber una respuesta a esto, tiene que haber algo más. Y fue cuando empecé, pero estamos hablando esto es 1988, 87, entonces empecé en lo típico, empecé a buscar cursos para, entender qué estamos haciendo aquí. Y entonces en aquella época lo que yo encontré en México fue el cuarto basado en las enseñanzas de Gurdjieff y Uspensky. Y yo empecé en este curso de metafísica y me acuerdo perfecto, yo tendría 27 años y me acuerdo que pensé, cuando la primera vez que estuve ahí en este curso, dije, wow, por primera vez estoy oyendo hablar de Dios de una manera distinta como he estado acostumbrada. Digo, yo soy católica por nacimiento, pero ahí oí hablar de Dios de una manera que me dije, esto es lo que he estado buscando toda mi vida, pero no lo sabía, he estado buscando toda mi vida a Dios. Es lo que he estado buscando. Entonces, yo empecé muy pronto me metí en todo este curso de El Cuarto Camino, en el que se tenía que trabajar con los distintos cuerpos, con el cuerpo emocional, el cuerpo mental, purificar tus cuerpos inferiores, interior, la luz del espíritu pudiera manifestarse. Al poco tiempo empecé a meditar, empecé muy pronto a meditar, eso fue como a los 29 años empecé a meditar, y luego, al poco tiempo de ya estar en un camino de meditación, mi camino de meditación ha tenido ciertas variantes, porque yo empecé con lo que se llamaría la tradición
de la contemplación cristiana, que es el camino, yo diría, el camino más místico por lo menos del catolicismo, cristianismo, es la contemplación cristiana, el entrar en contacto con Dios en ti, en el silencio, ¿no? Y al poco tiempo también conocí, y tanto me gustó lo que estaba aprendiendo del tipo de meditación, de entrar en contacto con mi ser interior, que me empecé a preparar para dar cursos de meditación en México. Esto fue hace 30 años, poco más. Y al poco tiempo conozco a Carmen de Saibe, una amiga, gran amiga mía, una mujer ya hoy en día mayor, mexicana, que es, a Carmen la conocí a los 32 años. Carmen es una psíquica seria, que vive aquí en México. Y cuando la conozco, me dice, he estado recibiendo mensajes, llevo 2 años recibiendo mensajes de maestros de otros planos y estoy a punto de sacar un libro, pero en fin, tengo un poco miedo, un poco medido del que dirán con respecto a toda esta información. Y me invitó a su casa y me invitó a su casa y me enseñó todo el material que había recibido. Ese libro se llama El Camino de Regreso. Esto, digo que esto fue 30 años, un poquito más. Y a lo que voy es que cuando yo leí toda la información que ella recibía de mediums, de maestros de otros planos, en que nos explicaban el por qué, de dónde somos, que somos de origen divino, que somos manifestación de la conciencia, que en cada uno de nosotros está la chispa, estando a través de cada cuerpo. Entonces me di cuenta que la información tenía que ver con de dónde venimos, que en nosotros está la chispa divina, somos a imagen y semejanza de Dios, y que hemos elegido, toda esta información elegimos encarnar en este planeta para vivir la oscuridad, o sea, para olvidar quiénes somos, para vivir la separación, para vivir lo opuesto de lo que somos, para que a través de las experiencias aquí vayamos recordando que somos amor y unión con todos. Ahora, esta información que recibió y que compartió conmigo desde hace más de 30 años, que es el propósito del ser humano, que es descubrir y volver a recordar lo que somos, del por qué, si ya éramos esta luz maravillosa, si ya éramos uno con Dios, si ya estábamos en el paraíso, en esa sabiduría, amor infinito, ¿por qué elegimos todos nosotros los que nos... ¿Por qué elegimos encarnar un planeta en el que tendríamos que bajar frecuencia, o la chispa divina tendría que bajar su frecuencia de tal modo para poder entrar en un cuerpo físico y manifestarse aquí y olvidarnos de esa unión con nuestro Creador? ¿Por qué hicimos eso? O sea, que toda esta información la fuimos recibiendo porque la única manera de nosotros, los seres humanos, de entender lo que somos es viviendo los contrastes. Es decir, yo no puedo entender la alegría. ¿Qué quiere decir sentirme alegre si yo no he sentido la tristeza? No puedo saber lo que es la alegría sin vivir la tristeza, al igual que no puedo entender lo que es confiar, sentir lo que es la confianza si no he vivido la desconfianza, o no puedo saber lo que es el amor si no he vivido el desamor. Entonces, vinimos aquí, es que vinimos aquí a experimentar los opuestos, ¿no? Porque es imposible entender la magnificencia que soy o esa luz que soy si no experimento la oscuridad. Entonces, toda esta información que recibimos hace más de 30 años, que se plasmó en ese primer libro que se llama El Camino de Regreso, que yo tuve la suerte, yo ya estaba muy metida en el tema de la meditación. Ya no le llamo búsqueda, sino el contactar más con lo que somos. O sea, que ya empecemos a sentir ese amor o esa luz en medio de nuestros pequeños dramas, nuestros pequeños o grandes dramas que vivimos en la vida diaria. Entonces, toda esa información que recibimos
y que escribimos, bueno, que ella escribió ese primer libro, luego empezamos a trabajar juntas. Yo ya estaba dando meditación, los estaba en una cárcel aquí de alta seguridad aquí en México, Almoloya de Juárez. Invité a Carmen a venir a los cursos conmigo y empezamos a trabajar. Y escribimos un libro juntas sobre meditación, que se llama Encuentro con Nuestro Ser. Empezó a suceder que teníamos un grupo de meditación en su casa. Éramos 8 personas, no éramos tantas, y yo ya me estoy siguiendo con todo esto, y entonces, en ese grupo de meditación, empezamos a sentir presencias cuando meditábamos. Y Carmen, que tiene la facultad de escuchar a los que están del otro lado, no solo a seres de luz y maestros, sino también a aquellos que han muerto y que están en distintos niveles del astral. Ya no están aquí, pero hay muchos niveles en la casa, como decía Jesús, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Hay muchos niveles del otro lado, en el mundo espiritual, y Carmen tenía la capacidad de comunicarse con almas que estaban en distintos niveles. Y empezaron a llegar al grupo por distintos motivos no veían la luz, se encontraban en un lugar oscuro y frío. Y Carmen los podía escuchar. Y entonces empezamos a entender cuando tú en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Por eso es tan importante prepararse para morir. Entonces, si tú mueres intranquilo, sin haberte perdonado, sin aceptación de lo que ha sido tu vida, sin haber perdonado, enojado con otros, con rencor, con resentimiento, peleándote con todo lo que está pasando, pues vas a llegar del otro lado, te vas a dar cuenta que sigues vivo porque la muerte no existe. No existe la muerte, es solamente una transición al mundo espiritual. Es la transición, es la puerta a la continuación de nuestro proceso evolutivo que tenemos en la Tierra y continúa del otro lado, ¿okay? Para luego volver a venir aquí. Pero bueno, entonces, toda esta información que si quieres me voy metiendo más en el tema de la muerte, que es un tema que he manejado mucho. Así es. Y nada más quiero poner en un contexto un contexto un poquito más amplio. Me voy a meter ahora en lo que pasa después de la muerte. Es que toda la información recibida a través de la mediunidad de Carmen, de dónde venimos, lo que estamos haciendo aquí, el despertar de la conciencia, que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente el ser humano, el camino es lo que nos está sucediendo, la inseguridad que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo, todo esto está diseñado para que dejemos de buscar la seguridad afuera, entender que estamos aquí no para aferrarnos de lo que sucede afuera, sino para encontrar la seguridad en el contacto con mi ser. Dentro de estas informaciones, porque es de lo que se trata, es curioso, Edgardo, porque estamos viviendo una época de intensos miedos, ¿ok? Intensos miedos en todos los sentidos. Está a flor de piel. Y sin embargo, el camino es dejar ese miedo a un lado. Se trata de que en medio de este miedo el miedo está ahí porque tenemos que ya prender la luz. Es decir, todo esto, este miedo, está ahí solo para recordarnos, este no es el camino no es seguir teniendo miedo, el camino no es seguir queriendo controlar todo lo que sucede, el camino es voltéate dentro de ti y busca la seguridad en el amor que tú eres, en la luz que eres. Y dentro de este despertar de conciencia en el que estamos inmensos, parte de la información para quitar miedo es que entendamos que la muerte no existe.
porque también hemos vivido ya hoy en día estamos mucho más despiertos en este tema, pero hemos vivido, desde luego la sociedad occidental, por lo menos en los últimos 100 años, completamente ajenos al proceso de la muerte, de entender qué pasa después de la muerte y entender que no existe como tal. Entonces, lo que quiero decir es que parte del despertar es perderle miedo a la muerte, porque entendiendo que estamos en un proceso evolutivo desde el origen, desde que, vamos a decir, desde que nos separamos de la fuente, y simbólicamente, porque no estamos separados de nuestro creador, pero vamos a decir que esta divinidad que soy, una con mi, decidió bajar su frecuencia, vivir en un plano donde se me olvidara esa conexión con todo, creer a tal punto, identificarme a tal punto con este cuerpo físico, que creo que solamente soy que la muerte se vuelve enemiga número uno, o sea, apanicante. Pero si el cuerpo físico es solamente una mínima expresión de lo que soy, estamos constituidos por más cuerpos vivos en más dimensiones, y la muerte física es solamente un mínimo paso a la verdad de lo que soy. Entonces, esto estoy diciendo que, y además toda esta información que estoy compartiendo con ustedes, que a mí me llegó primeramente de primera mano a través de una medium, ¿sí? La información al principio de todo esto que me llega a mí, lo que yo puedo compartir, viene a través de la mediunidad de otra persona. Entonces, pero a través de los años he podido, a través de muchos cursos, muchísimas lecturas, porque me he ido autoeducando en estos temas, me doy cuenta que el tema de que soy luz, de que yo puedo experimentar el amor que soy en medio de mis, el recordar lo que soy, esto no lo dice un medium, no lo dice unos cuantos mediums, esto se ha dicho desde el origen, desde hace miles de siglos, en todas las tradiciones, filosofías, religiones, han habido profetas, sabios, místicos, místicas, que han hablado de conexión con el ser, de lo que es en todo lo que existe, que no solo somos materia, que somos muchísimo más que esto. Esto y se llama la filosofía perenne, y esto está en la base de toda la divinidad en nosotros, está en la muchísimas religiones y caminos espirituales. Entonces, volviendo, vámonos a la muerte otra vez. Cuando uno muere, les decía que cuando nos vamos, llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que hemos vivido. Entonces, lo primero que te das cuenta es que la muerte no existe, pero ya no tienes un cuerpo físico. Estás tan vivo o más vivo que cuando estabas en la Tierra, porque al perder el cuerpo físico es más somos amor. El cuerpo físico es un capazón bastante fuerte que nos impide, que se nos olvida. Entonces, al llegar del otro lado, los primeros contactos que tuvimos eran con personas y por distintos motivos no veían la luz. No veían la famosa luz de la cual se habla tanto en las experiencias cercanas a la muerte, o que los budistas hablan, el budismo tibetano habla de lo que se... los planos con los que nos podemos encontrar del otro lado. Los egipcios hablaban de esto, en la antigua Grecia se hablaba de esto. La razón por la que no vemos la luz algunos no ven la luz de inmediato es porque siguen apegados
mentalmente y emocionalmente a lo que han de, ¿ok? Porque tú estás tu atención. Entonces, si tú cuando te vas sigues queriendo controlar lo que dejaste, sintiéndote culpable por algo, no habiendo aceptado tu vida como fue, no habiéndote perdonado, no habiendo perdonado, si tú, por la razón que sea, no tienes paz, esa inquietud con la que te vas te acompaña del otro lado. Entonces, ahí es donde entra, esto es lo que llamaríamos, lo que se llama el purgatorio o el infierno, ¿no? Que son aspectos astral. El mundo al que llegamos después de morir se llama el astral, que es el mundo espiritual que le corresponde a la tierra, al plano físico. Cuando tú no ves la luz de inmediato, el purgatorio o el infierno. Ese purgatorio que nos han dicho no es un lugar, es simplemente un estado mental de negatividad. La luz, uno muere, la luz da para todos, la luz se hace de inmediato para todos. Lo que pasa es que si tu mente está en la falta de aceptación de lo que está sucediendo, si tienes miedo, si te sientes culpable, si sientes que no terminaste y quisieras haber terminado algo más, cualquier manifestación, si estás enojado, si tienes resentimientos, si se te hace injusto lo que estás, cualquier cosa que tú tengas en tu mente, idéntico que en la tierra. Nosotros cuando estamos en la tierra o igualmente del otro lado cuando llegamos, cualquier cosa que no nos esté nos impide ver la luz. Entonces, y eso es lo que se llama el salir. Lo único que tenemos que hacer es pedir ver la luz. Estos fueron los primeros contactos que tuvimos. Éramos como un puente de confirmar. Efectivamente te das cuenta que estás muerto, porque nadie de este lado te ve. En este caso ni te ve. En este caso solo lo puedo escuchar Carmen, que eso en el grupo, y lo iba escribiendo y nos lo mostraba y veíamos lo que nos decían. Es que en este lugar yo solo veo lo que dejé. Claro, solo ves lo que dejaste porque eso es lo que tú quieres. Entonces, nuestro papel, al igual que el de todos los que estamos en esta tierra, cuando perdemos a un ser, nuestro papel ayuda a que sea ido, a que vaya hacia la luz. Por eso se hacen las misas, los rezos constantes, los rituales. ¿Por qué? Porque rezamos para que el alma del difunto eleve así. Entonces, el papel nuestro, de todos nosotros, para ayudar a alguien a un lado, ayer se murió una señora mayor que fue amiga mía en una época y me la he pasado esta mañana pensando todo el tiempo que la luz se haga en Margarita, que la luz se haga en Margarita. Margarita pide ver la luz, pide ver la luz. Es tan sencillo ver la luz. Lo único que tienes que hacer, tanto aquí como allá, es deseo ver la luz. En el minuto en que estás del otro lado, dejas ir un instante tus pensamientos de aferramiento o de miedo o de culpa. Un instante que tú sueltes tus pensamientos que te mantienen atado al mundo material, tú das con deseo ver la luz se hace de inmediato. Ese era nuestro papel, o sigue siendo nuestro papel todavía, aunque Carmen ya no está haciendo esto tanto porque ya está un poco más mayor. Pero nuestro papel siempre era, pide ver la luz. No, si aquí no hay ninguna luz, ustedes que saben, aquí no hay ninguna luz. Le digo, no hay ninguna luz porque tus pensamientos de culpa, de miedo, de seguir controlando, de apego a lo que dejaste, no te dejan ver la luz. Esto es muy importante, lo digo así, Edgardo, porque al igual que los pensamientos, las cosas sean de determinada forma, de cura, tanto aquí como allá, no nos dejan ver la luz que somos. Pero allá, al no tener un cuerpo físico, esto nos lo contaban, en el minuto en que ellos decían,
deseo ver la luz y me rendija de luz se empieza a hacer más grande, me siento atraído totalmente hacia esta luz, empiezo a sentir un amor indescriptible, se está haciendo más luz, empiezo a ver a tu padre o a tu madre, empiezas a ver seres queridos que ya han fallecido, que vienen a darte la bienvenida, también te encuentras con seres de luz. Todo esto no solamente lo decimos nosotros, esto está escrito en millones de libros de experiencias cercanas a la muerte, hicimos libros, desde luego, vuelvo a repetir, los egipcios, el budismo tibetano, el hinduismo, los teósofos, y entonces vienen a recibirte en medio de que estás experimentando este amor indescriptible, indescriptible para los que estamos en la tierra, te vienen a recibir tus seres queridos, seres de luz, guías, para ya llevarte hacia donde te en la luz. Todos que ven la luz están heridos. No sé, se descorre un velo y dice, pero ahora entiendo que soy amor y entiendo que estaba en la vida para aprender a amar y que lo único que importa es el amor. Todos dicen esto y dicen, pero ¿por qué nadie nos dijo? ¿Por qué no se dice, o en las escuelas o en las iglesias, por qué no se dice que para empezar, prepararte para la muerte? Luego, tan fácil como pedirla. Nos han hablado de este purgatorio. Quiero que sepan que he podido aprender he podido aprender que el tránsito entre la vida y el mundo espiritual y la luz es tan rápido o tan lento como yo esté dispuesta a soltar mis ideas. Es tan rápido como decir, ver la luz en el momento, me entrego, me suelto y me dejo llevar en este proceso. Deseo ver. En el minuto en que tú lo que se hace de inmediato, es que no importa entonces, es tan fácil como eso. Esto es una de las cosas que les sorprende. Primero, ¿por qué nadie nos dice cómo pasar el tránsito? ¿Okay? ¿Cómo pasar el tránsito? ¿Cómo prepararnos? Porque realmente mucho que ver con cómo te has ido, cómo has, qué tanta conciencia has tenido en vida. El camino es el amor, que tanto perdonas, aceptas, te perdonas, fluyes, vas trayendo en medio de la oscuridad, que tanto estás al amor. Eso es lo que, el tipo de amor que vas a tener, la paz, el inmenso amor que vas a experimentar de inmediato en la medida en que más paz sientas antes de morir. ¿Okay? Entonces, es bien importante entender todo esto y bueno, contactos. Estoy hablando de purgatorio, estoy hablando de un plano donde hay oscuridad y frío, que la oscuridad y el frío solo tienen que ver con tu manera de pensar. Esto es lo que es. A mí me parece esto, Edgardo, absolutamente fascinante, que lo que ellos llaman oscuridad, es que aquí solo hay oscuridad y frío, que es, yo diría que es la misma que tenemos aquí en vida, cuando nada más que ellos la oscuridad la ven físicamente. Entonces, que esa oscuridad se prenda la luz solo al decir deseo ver la luz. ¿Okay? Bien. Y estoy hablando de que el purgatorio, lo que se llama el purgatorio, son distintos niveles mentales, es decir, distintos niveles de es más eso es el purgatorio o y son aquellas
humanos que han muerto, que no creen en nada, que siguen instalados en la maldad, la crueldad, porque no lo han vivido en vida, porque han tenido vidas donde solo han actuado desde el deseo de poder, desde el deseo de la venganza, desde el deseo de la crueldad, han estado en un nivel de frecuencia muy bajo, ¿okay?, en esta vida, y llegan del otro lado y siguen creyendo que eso es lo único que existe. Y el infierno es creer que no existe nada más allá de ti, ni de lo que tú crees, y te aprovechas de ese plano que llegas de oscuridad, que es practicar, sigue en esa crueldad, en esos juegos, y aprovechas ese estado, porque te das cuenta que la mayoría se dan cuenta que están muertos, y que todavía pueden seguir molestando a los que están de este lado, todavía haciendo molestar de este lado, siguen involucrados en esa, vamos a decir, nivel de conciencia muy bajo, de mucha maldad. Lo que se llamaría, también, si piden ver la luz, irán a la luz de inmediato, por supuesto, porque nuestra esencia es amor-luz. Nosotros, si pedimos ver la luz, llegaremos a la luz de inmediato. Ahora, porque mucha gente pregunta, bueno, pero ¿cómo vamos a ir todos a la luz? Y todos los que acaban de 70 personas y el que está ayudando a otros a la luz, o sea, entonces, ¿cómo? ¿Cómo que todo el mundo va a la luz? Sí, sí, todos vamos a la luz. Lo que pasa es que cuando tú llegas a la luz donde te reciben tus seres queridos o tus guías y se siente para todos por igual, se siente ese amor indescriptible, también en la luz hay muchos en la casa de mi padre. Entonces, también en la luz, cada quien llega al nivel que corresponde. Cuando llegas a la luz, es que en un momento dado ves la película de la vida que acabas de tener. Y ahí sí dicen, y además, aunque tú llegas a la luz, aunque hayas cometido las barbaridades que hayas cometido, otros hayas hecho mucho daño a otros, todos nos aclara el propósito de nuestra vida, que es venir a aprender a actuar desde el amor, porque somos amor. Entonces, cuando viene la película de tu vida, que tengo entendido que es algo que sucede bastante rápido cuando llegas a la luz, aunque el tiempo del otro lado no existe, pero yo tengo que hablar con términos humanos. En esta película que tú ves y te ves como protagonista, y te ves, uno como protagonista, y otro también tú, en esa película tú sientes todo, el bien que has hecho y el daño que has hecho. Y ahí eres tú desnudo ante tu vida. Ahí no hay nadie que no existe ningún castigo, ningún juicio. No hay nadie ahí diciendo tú eres malo, tú eres bueno. Tú, en la claridad que existe en esa luz, en la claridad que se hace en nosotros, en esa luz, estamos ante nuestra vida y tú mismo te das cuenta, porque ya tienes claridad de que el camino es el amor, de lo que de tus actos basados en el amor y de tus actos basados en el miedo o lo opuesto del amor. Y dicen que es tal que no existe ni castigo ni juicio. Además te están acompañando unos seres de luz de altísima frecuencia para ayudarte a mantener, para darte refuerzos, digamos, para ayudarte a, ¿cómo se dice?, aceptar lo que ha sido tu vida, aceptarla, ¿ok?, con todas sus cosas positivas y con todos sus errores. Y que es lo que sientes ahí es arrepentimiento muchas veces, ¿ok?
que lo más doloroso no es que alguien te castigue, sino que en la claridad que tenemos ahí se siente un arrepentimiento por no haber aprovechado las oportunidades que teníamos, ¿ok? Esto nos pasa a todos. Entonces, incluso cuando has tenido vidas donde has hecho muchísimo daño, han hecho muchísimo, que es el arrepentimiento y tal el dolor que sienten por ver esto, que les cuesta mucho trabajo, mucho tiempo también a la vida. Hay muchos seres de luz que se ocupan de estas almas que sienten tanto arrepentimiento que las están acompañando en este proceso de duelo, del dolor que sienten por el daño que han hecho. Entonces, y ya todo esto es un proceso uno de aceptar cómo fue tu vida y ya dependiendo de cómo actúa la vida, irás a lo que te corresponde, pero lo que te corresponde es en la luz siempre es de armonía. Lo que pasa cuando hablo de lo que te corresponde, sino que vas a donde tú tienes que empezar a aprender, porque hay escuelas, aprender qué es lo que te hizo actuar como actuaste, qué es lo que necesitas seguir aprendiendo, hasta donde te permite tu... ¿Qué como ser humano te lleva a hacer ciertas cosas? ¿En dónde has, digamos, llevado a eso? ¿Me entiendes? Es como volver a recordar, hay tanta ayuda, tantas escuelas para entender qué es lo que sigue dependiendo de la vida que he tenido. Pero, insisto, todo esto en paz, armonía, amor, luz, ¿ok? Cierto. Entonces, y ahorita me quedo un poco hablando, porque me hacen mucho esta pregunta, ¿qué pasa con los que han actuado desde el odio y la venganza? Ya les estoy explicando, o sea, el nivel de arrepentimiento es tal que bueno, y ya, sí, es que voy a llegar a la ley de causa y efecto. Ahorita hablé de los que, digamos, se han instalado más en la crueldad, pero vamos a hablar del común denominador de la mayoría de nosotros que tenemos aciertos y fallas, y a veces actuamos desde el amor y a veces desde el miedo, a veces tenemos actos armónicos, a veces desarmónicos, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, y entonces veremos la película de nuestras vidas, estarán acompañándonos, entenderemos que nosotros todavía vibra en el miedo, que nosotros vibra en el amor, y tenemos, bueno, es tantas las maravillas que suceden del otro lado, hay tanto trabajo que hacer, tanto que recordar, tanto que volver a aprender, tanta ayuda, se puede hacer servicio y además de ir a escuelas, las escuelas maravillosas donde vuelves a propósito de la Tierra, las leyes del universo, las leyes cósmicas, el plan de la creación. Y en este proceso del otro lado, donde vamos a decir que vamos franqueando etapas, estas etapas tienen que ver con que nos vayamos desapegando del atractivo terrestre. ¿Okay? Del atractivo terrestre, de lo que nos vamos desapegando de lo que nos mantenía atados a ciertas personas, a ciertas situaciones. Todo esto es un proceso cuando llegamos a la nueva vida. Muy interesante. Y entonces, mientras más te vas desapegando del plano terrestre, más empiezas a entender que somos uno con todo, que somos amor. La Tierra es solo una escuela donde venimos a poner en práctica lo que somos en medio de la oscuridad, y vas teniendo cada vez más claridad. Y entonces vas, como quien dice, vamos a decir que subiendo de grado, como vas pasando de año, en la luz, en el mundo espiritual. Y entonces llega un momento en el segundo nivel, en uno de los niveles a los que vas llegando, en donde te topas con el tema de la reencarnación o el renacimiento, como le querramos llamar. Claro.
Aquí también es muy interesante porque no solo los mediums pueden hablar de la reencarnación, desde luego, vuelvo a insistir, el antiguo egipcio, el hinduismo, los budistas, la teosofía, los rosacruces, hay tantas y tantas escuelas que creen en la reencarnación. Yo, como lo tengo entendido, es que realmente es muy difícil entender que estamos en un proceso evolutivo de olvidar quién soy para recordar el amor que soy, la luz que soy. Es muy difícil lograr esto en una sola vida. Porque es que no es lo mismo primero ser mujer que ser hombre. No es lo mismo tener una situación económica estable que una situación económica inestable. No es lo mismo no tener nada que tener mucho. No es lo mismo estar enfermo que no estar enfermo. En fin, son tantas, como ustedes sabrán. Habemos, no sé si 8.000 millones de habitantes. Es decir, y cada uno con una situación distinta, pues si solo fuera una sola vida de cada uno de nosotros, pues no tendría mucho sentido entender el proceso evolutivo, porque es como si solo tuvieras un chance, pues nací en África, o nací en América, o nací en Europa, y entonces nací en esta familia, nací en esta otra, con estas circunstancias, en unos hay alcoholismo, en otros hay muertes, en otros hay, en fin, tantas cosas, tantos destinos distintos, que con una sola vida, captar en una sola vida que yo soy amor y uno con todo, es un poco difícil, un poco difícil de captar. Entonces, cuando llegas allá, vas a nuestro ser divino, se recubre de distinto, está en este proceso evolutivo para volver a recordar la luz que es, y se viste de distintos cuerpos en distintas etapas, en distintos momentos históricos, para tener distintas experiencias, para aprender distintas cosas. En unas estoy aprendiendo a pelear, o a lo mejor estoy aprendiendo a mantener una familia, o estoy aprendiendo a crear algo, o estoy aprendiendo o estoy aprendiendo la generosidad. En cada vida, en cada vida tenemos distintas lecciones elegidas por nuestro ser superior antes de encarnar. Todo esto lo vamos a recordar en el segundo plano, cuando estamos en el astral, en el mundo espiritual. Recordaremos todas estas enseñanzas y entenderemos claramente el propósito de la Tierra. El propósito de la Tierra, y es cuando, al entender que el propósito es, en medio de que se me olvida de que soy amor, en medio de que me van a pasar cosas donde yo pierda la confianza, por ejemplo. Yo que soy amor, voy a venir a la Tierra porque quiero practicar, confiar, por ejemplo, a pesar de lo que esté sucediendo. O voy a practicar la paciencia a pesar de lo que esté sucediendo. O voy a practicar, yo ya estoy hablando ahora ya de enseñanzas más refinadas, porque creo que en este cambio de conciencia ya en el que estamos, sobre todo todos los que estamos oyendo este tipo de enseñanzas y de mensajes, es porque ya estamos en enseñanzas de aceptación, desapego, compasión, generosidad, amor a uno mismo. Entonces, cada una de estas vidas que nuestra alma ha tenido, porque es el alma la que está evolucionando a través de las distintas cuerpos, las distintas personalidades, a través de cada una de estas vidas, nuestra alma va aprendiendo distintas cosas, ¿ok? Todo esto lo volvemos a recordar, lo entendemos, vemos. Claro, hay que entender que cuando estamos del otro lado, las cosas se ven muy diferentes. Imagínense que estás del otro lado y vivimos en una nube de bienestar, de armonía y de paz y de amor. Pues visto desde allá, entender que esta es la escuela donde esa armonía que vuelvo a recuperar, esa claridad que vuelvo a recuperar, ese entendimiento que vuelvo a recuperar, nadie me obliga, pero puedo elegir volver a tener otra experiencia para practicar lo que me faltó en la vida anterior, lo que ya entendí. Y, por ejemplo, una de las cosas que traemos muy grabadas a la siguiente vida, digamos, es esa famosa película que no quiero, la película de nuestras vidas con la que vemos, no quiero dar un mensaje de que esto es una cosa negativa para nosotros, no.
Todo lo contrario, aunque puede haber arrepentimiento, nos dicen los que están del otro lado, es que este arrepentimiento se te graba de tal forma en tu cuerpo causal que cuando vuelves a otra experiencia hay cosas que nunca más vas a querer volver a, porque ya traes grabado el dolor que causó haber actuado de esa manera. Entonces, por ejemplo, tú fíjate en ti mismo, hay cosas que uno ya tiene aprendidas. A lo mejor eres muy escrupuloso con el dinero, por ejemplo, no te gusta tener deudas, no te gusta deber, te gusta ser justo, parejo en tus intercambios monetarios, por decir. Eso es porque ya lo traes aprendido. Hay personas, o sea, no se te ocurriría aprovecharte de algo. Esas son cosas que si ya las traes, por ejemplo, este es un ejemplo, es porque ya lo tienes aprendido, porque no se te ocurre aprovecharte de alguien, no se te ocurre quitarle a alguien lo que es del otro, porque ya sabes que el otro eres tú. Vas entendiendo que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti mismo, lo vas entendiendo. Entonces, ya traes enseñanzas grabadas de otras vidas donde ya tú quieres tratar al otro con el máximo amor que tú seas capaz, ¿ok? Con la máxima justicia que seas capaz, de acuerdo a tu nivel de conciencia, porque nivel de conciencia significa ir entendiendo que el otro tiene la misma luz que tú, que el otro está en un nivel de evolución igual, no, en un proceso evolutivo igual que tú. Cada quien estamos en distintos niveles en ese proceso, pero el otro está en el mismo proceso evolutivo, la misma luz. Y siempre son de amor. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, vamos a ver, quiero hacer un acto de generosidad. Voy a hablar de lo material otra vez. No, la generosidad se mide en el tiempo que puedes darle al otro o el tiempo que te des a ti también, ¿eh? Conste que cuando hablo de generosidad quiero hablar tanto a ti como para el otro. Pero vamos a decir que tú quieres tener un acto de generosidad con otro ser humano porque está teniendo un problema y tú le quieres dar, no sé, 100 pesos, por decir, 1000 pesos para ayudarlo. Y tu alma tiene ganas de hacer un acto de desapego para ayudar al otro que está teniendo un problema difícil. Pero entonces tú tienes ese acto que viene del corazón. Pero entonces de repente, ¡pum!, se te atraviesan por tu mente 3 pensamientos que dicen, hijo, si le doy tanto, a lo mejor yo me voy a quedar sin... Entonces yo más adelante me va a hacer falta a mí, no voy a tener. Entonces se te atraviesa un pensamiento, por ejemplo. Y entonces tú tenías ganas de dar 1000, pero entonces aparece el pensamiento de miedo y das 200, por decir así. También es un acto de generosidad, pero esos pensamientos que se nos atraviesan de miedo constantemente en la vida, donde quieres actuar de una manera más espontánea, más desprendida, con mayor capacidad, con más ganas de perdonar, pero de repente tu corazón quiere hacer eso, pero de repente te ganan 7 pensamientos de miedo que dicen, no. Tal vez esto no sea... Y entonces... venimos a trabajar, pues cuando yo hablo de que estamos en un cambio de conciencia del miedo al amor y que del otro lado entiendes esto mejor, es que venimos a trabajar con todos esos pensamientos de miedo que surgen en todos los seres humanos, en todos nosotros. Nosotros como, o sea, hacer más las cosas más espontáneamente, con mayor soltura, con mayor confianza. ¿Okay? Entonces, todo, no sé, continúa porque yo ya, si tú no me paras, yo continúo. Entonces, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la explicación, por ejemplo, respecto a las muertes como por suicidio, enfermedades, muerte de un hijo? Tú planteas que de alguna otra forma uno viene con un plan de vida. ¿Cómo se puede explicar eso?
Bueno, todas las muertes, vamos a decir que ninguna muerte es casualidad. Nosotros planeamos cómo morir y el momento de nuestras muertes. Generalmente lo planeamos desde que antes de encarnar ya tenemos una idea, ya tenemos un plan de acción. Como planeamos las circunstancias de nuestras vidas, también hay un plan de cómo y cuándo vamos a morir. La muerte que elegimos nosotros, al igual que los que nos acompañan en esa muerte, en ese tipo de muerte, no es casualidad. Morir en un accidente de tráfico no es casualidad, por ejemplo. Cualquier tipo de accidente no es casualidad. ¿Por qué? Lo elegimos. ¿Por qué podríamos elegir una muerte por accidente? La muerte ideal, desde luego, la muerte ideal es la muerte en que no sufres, mueres cuando se supone que debes de morir, es decir, en una edad en donde ya has hecho lo que has querido, etc. Pero las muertes por accidente tienden a ser muertes violentas. Una cosa a lo que no llegué ahora en mi explicación, porque es mucha información, es que existe la ley de causa y efecto. Y el hecho de que tengamos muchas oportunidades, muchas experiencias, muchas vidas, quiere decir que si el chiste es ir actuando cada vez más desde el amor, cada vez que actuamos desde el miedo, se genera una desarmonía. Esa desarmonía, esa desarmonía genera un efecto. Bueno, la desarmonía es el efecto, genera un efecto desarmónico. Porque existe una ley universal que se llama la ley de causa. Cada causa tiene un efecto. Entonces, si nosotros, en el proceso evolutivo en el que estamos, para ir aprendiendo que nuestros actos tienen que ir guiados por el amor, para ir entendiendo eso, vamos a tener muchos actos guiados por el miedo. Entonces, los efectos de esos actos guiados por el miedo son los que nos van a hacer entender que el camino no es el correcto. Si yo actúo a alguien, voy a tener una consecuencia, porque como dicen, tú cosechas lo que siembras. Entonces, si yo siempre actúo desde un deseo de controlar lo que me rodea, y desde ese deseo de controlar solo pienso en mí y no pienso en el bien de los demás, eso va a hacer que yo coseche muchas desarmonías, por ejemplo. Una manera, entonces, la manera de equilibrar nuestros actos desarmónicos basados en la separación, en la idea de que estamos separados y tenemos que controlarlo todo, básicamente basados en el miedo y la desconfianza. Una manera de ir equilibrando estas desarmonías es yo vivir situaciones difíciles. Las muertes violentas, como van en contra de lo que el ser humano quiere, de lo que el ego quiere, el ego, el ser humano basado en el miedo, lo que siempre queremos es comodidad, seguridad. Entonces, cuando eliges una muerte violenta, va en contra de tu comodidad o de tu seguridad. Esa muerte hará que, por un lado, tú eleves tu frecuencia simplemente por morir de una manera violenta, tú elevas tu frecuencia, lo cual sí que estás equilibrando karmas pasados. Y al aceptar una muerte violenta, tus seres queridos, que son los que te acompañan en este tipo de muerte, una muerte violenta que no se esperaba, también genera un dolor, también a ellos les genera tal dolor, que también ese dolor, por un lado, los hará buscar la espiritualidad, los hará buscar verdades profundas, y por otro lado, también, insisto, el dolor, como no es algo que deseamos, eleva nuestra frecuencia, porque va en contra de la comodidad del ego. Entonces, las muertes violentas, las muertes por enfermedad duras, es decir, cáncer, las muertes donde has pasado un largo proceso difícil, donde ha sido difícil tus años de todo lo que tenga que ver con tanto
vida o muerte difícil, insisto, tiene que ver con que estamos limpiando efectos pasados, es decir, como he sembrado desarmonía, una manera de equilibrar esta desarmonía es que ahora yo, en carne propia, viva ciertas desarmonías físicas, dolores, incomodidades, molestias, que por el solo hecho de vivirlos van a equilibrar y me ayudan a elevarme. Si además de vivir estas incomodidades o estos traumas, si además los quiero vivir con la mayor paciencia posible, más estoy elevando aún mi frecuencia, porque quiero traer amor a esa dificultad. Pero por el solo hecho de vivir la dificultad, eso ya me está ayudando a elevar la frecuencia. Entonces, las que elijo tienen que ver todo lo que yo elijo, cada circunstancia difícil de mi vida que son elegidas de antemano, es todo el tipo de muerte que elijo. Tienen que ver con equilibrar karmas. Y es que yo elijo circunstancias difíciles, ya sea de muerte o de vida, para ver ahora en esta, digamos, en esta vuelta, en esta vida, con cuánto amor o con cuánta luz o con cuánta paciencia puedo enfrentar lo que estoy viviendo. ¿Okay? Correcto. Esa es la manera en que yo... Entonces, no hay ninguna diferencia entre las mujeres... Ahora voy al suicidio, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre escoger tener una enfermedad, escoger venir con una discapacidad, escoger venir con una dificultad mental, escoger venir con una situación económica difícil. También la muerte se elige, al igual que se eligen en las demás circunstancias y como se elige para venir a seguir elevando mi frecuencia. Ahora, por ejemplo, la muerte por suicidio. El suicidio es, evidentemente, es una respuesta a un gran dolor o a una gran desesperación que está sintiendo el ser humano en ese momento, porque realmente, vamos, no me ha pasado en carne propia en esta vida, no lo he tenido de cerca con muchas amistades, pero no lo he tenido en mi familia. Pero definitivamente el que se suicida es porque por la razón que sea está sufriendo y su camino de terminar con ese sufrimiento es el suicidio. Eso no se elige de antemano. Lo que sí se elige de antemano, insisto, me voy a repetir, que tiene que ver con lo que acabo de decir, a lo mejor muchas veces estando del otro lado, entendiendo que todavía yo tengo que aprender una serie de cosas. Cuando estoy en la luz, con mis guías, con mis maestros, digo, bueno, voy a elegir en esta vida, a ver si en esta vida puedo enfrentar ciertas circunstancias que ya me han costado trabajo, quiero volver a intentar enfrentarlas, ¿ok? Y a lo mejor escojo pruebas difíciles. Y no solo escojo pruebas difíciles, sino además porque cambiar patrones mentales y emocionales difíciles. Vengo a lidiar con la depresión que quizás ya he tenido en otras vidas, con una depresión. Vengo a lidiar con patrones mentales donde me trato muy mal a mí mismo, me juzgo duramente, me quiero poco, me trato mal. Vengo a lidiar con ese tipo de patrones y además elijo circunstancias difíciles. Así que vengo a encontrarme con una situación difícil y encima tengo que lidiar con mi patrón mental, que me cuesta, donde me maltrato, y encima que mi situación es difícil, encima no puedo, no vale la pena, no valgo la pena, porque todas estas ideas con las que venimos a trabajar los seres humanos, su nivel de conciencia, todos venimos a trabajar con patrones mentales y emocionales negativos, todos, pero unos tienen patrones mentales más negativos y encima eligen situaciones más difíciles, ¿ok? Entonces, pues empiezan la vida a luchar con estas circunstancias y a lo mejor en un momento de sus vidas les gana la depresión, ganó el patrón mental y no pueden más y deciden quitarse la vida. Entonces, ¿por qué es una respuesta a esa situación? Bien, ¿qué pasa? La
lo mismo que expliqué al principio. Va a llegar, sí, en el mismo estado mental en el que te fuiste. Entonces, va a haber gente que te quiere, van a haber seres de luz que te quieran ayudar del otro lado. Lo más importante para alguien que se suicida es que su familia, los que estemos aquí, los que estamos aquí, le respetemos su decisión y lo ayudemos, pero con toda nuestra pasión pide ver la luz, que la luz se haga en ti, el castigo no existe, continúa tu proceso, te espera el cielo, tienes que continuar, pide ver la luz y ayudarlo a elevarse para salir de la negatividad de su mente. Porque el problema con la persona que se suicida no es nada más que ya tiene una carga fuerte negativa mental, sino que además al llegar del otro lado y darse cuenta de que sigue vivo, se va a sentir en la mayoría de los casos culpable. Culpable primero por el dolor que deja a los seres queridos, deja muchísimo dolor y confusión, y culpable muy probablemente de haber tomado esa decisión porque todavía no tiene el entendimiento que tendrá en la luz de el por qué llegó. Ahora, perdón, si quiero seguir a este tema porque causa muchísimo dolor. Que llega del otro lado y pide ver la luz, al igual que cualquier otro, llegará a esa maravillosa luz porque vivió lo que vivió y ya seguirá con su proceso de recuperación y de equilibrio, entendimiento de sus actos. ¿Okay? No existe ningún castigo, no va a vagar más o menos en el astral el que suicida más que otra alma que está confundida en el astral. Les digo, la oportunidad de la luz está para todos en cualquier instante. Ahora, ¿qué pasa? El suicidio, sí es verdad que esta vida que tenemos cada uno de nosotros es una oportunidad de oro. Sí lo es, porque de un proceso ya de muchas vidas. Entre cada vida volvemos al cielo, volvemos a recordar, volvemos a entender una serie de cosas, volvemos desde el amor a elegir para volver a tener otra oportunidad de decir, ahora con esta nueva situación voy a enfrentar la paciencia de esta manera, voy a enfrentar la aceptación o el perdón de esta manera. Y sí, la vida humana es como venir a una gran universidad a donde voy a poner a prueba mis conocimientos. O sea, ya no es la universidad. Vengo a una maestría. Vengo a poner en práctica lo que he ido aprendiendo. Y es una oportunidad. Y claro, cuando tú te quitas la vida, te quitas esa oportunidad. Tendrás otras, por supuesto, pero te quitas. Es parte de tu proceso. Sí. Pero ya encontrarás la luz del otro lado y mucha ayuda. ¿Me querías preguntar algo, Edgardo? Sí, te quería preguntar el proceso al revés. ¿Qué pasa cuando uno está teniendo relaciones sexuales? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con más conciencia? ¿Y cuál es el proceso al revés de que cuando uno se incorpora a la Tierra? ¿Tú lo sabes explicar? ¿Lo comprendes? Pero es que no sé si entiendo la pregunta. El proceso al revés, cuando uno nace. Cuando uno nace. Okay. ¿Cómo se produce y si si influye, por ejemplo, tener una relación que una persona haya nacido de una violación o que una persona haya nacido de una relación sexual de alta conciencia, por ejemplo? ¿Cómo se produce la conexión? Qué maravilla que sea de una relación amorosa, sexual, con dos seres humanos con conciencia. Bueno, vamos a ver. Cuando estamos del otro lado y decidimos volver a encarnar, elegimos los padres. Elegimos las almas, nos ponemos de acuerdo de antemano con quién va a ser mi madre y quién va a ser mi padre, y ellos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo en el papel que vamos a jugar. Entonces, dependiendo del tipo de vida que voy a elegir en la siguiente encarnación, y el nivel de conciencia que vaya yo a tener, dependerá también mucho del nivel de conciencia de las almas que van a ser mis padres. Entonces, claro, mientras más alto el nivel de conciencia de aquellos que desean traer un hijo a la
al mundo, me ayudará, a mí como alma que estoy del otro lado, me ayudará, me impulsará más en el camino espiritual, conciencia al que vengo, me ayudará muchísimo más, porque quiere decir que vengo de un padre, de una madre que han estado trabajando en sí mismos y que ponen este trabajo interior al servicio ahora de traer a otra alma. Entonces, bueno, desde luego. Ahora, pero no es casualidad tampoco el tipo el padre o la madre que elijas, ni ellos los que te eligen a ti. Unos vienen, muchas veces necesitas padres que viven el papel de no separar todo, porque hay almas avanzadas que a lo mejor todavía tienen ciertas cosas que trabajar, y entonces puede ser que yo elija un padre que tiene a lo mejor me parecerá, cuando estoy en vida, es alguien que a lo mejor tiene una fuerte adicción al alcohol, al juego, me da igual, al sexo, al alcohol, una fuerte adicción, un padre o una madre. Puede parecer que entonces que ese padre no tiene un nivel alto de conciencia. No es verdad, no lo sabemos. Es decir, y si yo elijo venir en una familia donde hay patrones fuertes de adicción, es porque probablemente yo tenga que venir también a tener ese rasgo, o a lo mejor vengo a vivir, necesito nacer en una familia donde hay patrones porque vengo yo a vivir un patrón de adicción, porque al vivirlo y tocar fondo, a lo mejor eso es lo que hace que yo renazca a la luz en vida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, bueno, lo tengo entendido por la información que hemos recibido, pero porque la he cotejado en otras fuentes. Por ejemplo, cuando Jesucristo, el Jesús de Nazaret que nació, los padres, María, el cuerpo de María, todo eso se tuvieron que preparar muchísimo para que pudiera encarnar un ser de una frecuencia tan alta. Se tuvieron que preparar esos, los que venían a ser los padres de Jesús. Entonces, es decir, claro, si es muy alta la frecuencia del que viene, vendrá, quiero pensar que tendrá que venir de un padre y una madre que tienen una frecuencia alta, pero te digo, hay mucha gente que viene a limpiar patrones como autodestructivos, que ese patrón autodestructivo será su gloria. Será su despertar espiritual que, no sé si me explico, que no hay reglas fijas, que no hay reglas fijas. Está bien. Las personas que quieren conectarse con otros seres y de repente se conectan con seres que están en un bajo nivel de tránsito o astral. Muy buena pregunta y con esto vamos a terminar. Esta pregunta además la hace mucha gente. Es que, Edgardo, ese es el problema de la mediumnidad. Es que dependiendo del nivel de frecuencia del medium, y no nada más depende del nivel de conciencia del medium, es decir, un medium tiene que estar siempre limpiándose. Cuando yo digo limpiándose, vibrando alto, vibrando en el amor, en el deseo del servicio, que todo sea por el servicio, ¿verdad? Hay muchas almas en el que no creen en nada, que lo que les gusta es divertirse con los que estamos aquí. Molestar, divertirse, hacer jugarretas. El medium quiere conectarse con alguien del otro lado y entonces todos estos que están aquí en el bajo astral les divierte hacerse pasar por la persona que quiere contactarse con un alma en particular. Entonces, aquí es donde, en mi experiencia, yo puedo hablar de mi experiencia con Carmen, nosotros no recomendamos estar buscando a alguien en específico, ¿okay? Porque si buscas a alguien en específico, bueno, lo puedes hacer, pero te estás arriesgando que no necesariamente con quien te comuniques o con quien se comunique el medium es la persona, o vamos a decir, es el alma con la que te quieres comunicar. Hay, como les digo, muchas almas ahí queriendo hacerse pasar por otros. Y muchos mediums, que también hay mediums, hay de todo. Entonces, y además, vamos a hablar claro también. En mi experiencia, por todo el trabajo que he hecho, que hago con Carmen, para empezar, el estar buscando mucho a alguien que ya se fue del otro lado, lo único que estamos haciendo con eso es detenerlos. Sí. Detenerlos. Nosotros
Lo que queremos es ayudar a que el que se ha ido se vaya de inmediato hacia la luz, no importa cómo haya muerto, porque no importa cómo haya muerto, lo importante es que siga su proceso evolutivo en la luz. Entonces, esa alma o esa persona que muere y que ahora continúa su proceso necesita toda la ayuda. Si llega al bajo astral, está toda la ayuda para irse hacia la luz. Y una vez que está en la luz, necesita toda la concentración que se necesita para tu nueva vida, para readaptarte, para volver a recordar todo lo que estás ávido de recordar en ese gran amor que estás sintiendo. Entonces, nuestro mejor regalo es mandarles luz, mandarles luz, mandarles luz. Si se tiene que hacer un contacto, porque ese contacto va a ser beneficioso tanto como para el que se quedó, como el que está del otro lado, se dará ese contacto. Pero más o menos rápido, porque yo insisto, para yo tapar mi vacío, mi dolor, insisto e insisto en buscar al que se ha ido. Solo me estoy haciendo daño a mí y haciéndole daño al otro. Ya se dará la comunicación en un sueño, ya se dará cuando sea necesaria. Aquí lo que más importa es el amor, como siempre. No mis miedos, todos mis miedos queriendo saber lo que está haciendo el que está del otro lado. Y si se tiene que dar, créame, las comunicaciones se dan. ¿Por qué? Porque un día alguien te invitó, oye, mira, vamos a conocer este médium, a lo mejor, y se da la comunicación. O en un sueño se da la comunicación, pero se da. Pero no desde esa ansiedad de querer contactar con él. Puede ser que otras personas, es tan válida la información de otro como la que yo pueda estar dando en este momento. Entonces, Edgardo, me gustaría que ya cerráramos. Sí, vamos a ir cerrando. Bríndale las últimas palabras a las personas vivas de esta tierra que están viviendo ahora el año 2021, un mensaje final. Veamos las dificultades como oportunidades, que practiquemos, que busquemos caminos espirituales o en nuestras propias prácticas espirituales, trabajo personal, que cuesta trabajo, que en medio de ese miedo que estoy sintiendo, ¿cómo me acuerdo que soy amor? Que la luz también está en el miedo, que también está en mí la luz que soy, que puedo prender una luz y que a pesar de tener miedo, puedo practicar la confianza. A eso vengo. Yo vengo a recordar la luz que soy en medio del miedo que siento. Entonces, muchísimas oportunidades para vibrar en el amor a pesar del miedo que nos rodea. Ese es mi mensaje. Súper. Muchas felicitaciones por todo lo que hace, inspira a tantas personas y muchas gracias por poder hacer esta conversación contigo. Gracias, Edgardo. Hasta la siguiente, ¿eh? Hasta la siguiente, sí. Chao, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.